La administración española de los reinos de ultramar, no colonias, estuvo sometida desde el principio a sistemas cruzados de control y a contrapesos de poder que dificultaban la corrupción y la ineficacia. Uno de estos procedimientos era el llamado juicio de residencia, un proceso judicial característico del derecho castellano e indiano. Cuando un funcionario público de cualquier categoría, desde virrey a alguacil, terminaba su tiempo de servicio, era automáticamente sometido a un juicio durante el cual se escuchaban todas las acusaciones que cualquiera pudiera presentar contra él por haber desempeñado de manera deshonesta o ineficaz su cometido. Se analizaban tanto la honradez en el trabajo como la consecución de objetivos, esto es, que el representante de la administración había hecho aquello para lo que se le nombró. El juicio de residencia podía durar varios meses y el responsable público no podía abandonar la ciudad en que había estado ejerciendo sus funciones hasta haber sido absuelto. De ahí el nombre, juicio de residencia. Una parte de su salario se le retenía para garantizar que pagaría la multa en caso de condena. El juicio era sumario y público, aunque una parte de la instrucción era secreta, al objeto de proteger a los testigos o acusadores de hombres que tenían mucho poder. No se olvide que virreyes, oidores, corregidores, alcaides y jueces debían pasar estos juicios. Una vez absuelto, el funcionario o cargo podía seguir progresando en el cursus honorum de la administración imperial, pero si era condenado por errores o ilegalidades, se le sancionaba con una multa, un destino inferior e incluso cárcel o la prohibición de tener un cargo público de por vida. El juicio de residencia era un acontecimiento público que se pregonaba a los cuatro vientos por los alguaciles para que toda la comunidad participase. Algunos fueron verdaderos acontecimientos sociales. No eran una farsa, aunque es evidente que hubo miles y es imposible que todos fuesen impecables. En general, esta institución funcionó con total seriedad durante varios siglos, con un rigor que hoy nos parecería excesivo. Don Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias y gobernador de la Nueva Andalucía, en el segundo juicio de residencia de los 4 que tuvo que pasar, fue condenado y sufrió confiscación de bienes y prisión junto a su hermano Alonso. De ella salieron gravemente enfermos y arruinados. Apelaron al Consejo de Indias, que era la instancia competente en este tipo de juicios, el cual finalmente atenuó la condena y, entendiendo que había sido excesiva, permitió a los hermanos Heredia continuar en la administración y volver al cursus honorum. Cuenta Solórzano Pereira, entre 1575 y 1655, en su De Indiarum Jure, que un oidor del Perú que abandonó su puesto un día antes de que se cumpliera la residencia por no perder el barco y a pesar de que había sido declarado inocente, fue obligado por el Consejo de Indias a regresar a Lima pagando el viaje a sus expensas para rendir el día de servicio que faltaba. En su tiempo se dijo que el famoso virrey Solís decidió entrar en religión antes de que acabara su mandato, no por haber recibido una llamada repentina del Altísimo, ni por arrepentimiento de sus muchos pecados y disipaciones, sino del miedo que sintió cuando se enteró que Fernando VI, su amigo y protector, había muerto, y él, por tanto, tenía que enfrentarse al juicio de residencia sin la confortable protección real.
Fue uno de los juicios más largos y voluminosos de la administración imperial. 6 meses de investigaciones e interrogatorios en más de 40 ciudades y pueblos y 20.000 folios de instrucción. La sentencia del 5 de agosto de 1762 condenó a Solís por 22 cargos, todos relacionados con defraudación y disipación del erario real. Estos juicios no son, ni fueron, claro, una novedad jurídica de la administración isabelina, sino una réplica de los juicios de concusión o peculado del derecho romano. El delito de peculado aparece en el antiguo derecho romano como robo de ganado, de ahí el término pecus, perteneciente al Estado. Los romanos primitivos, como otros pueblos indoeuropeos, medían la riqueza en cabezas de ganado. En el año 123 a.C., la Lex Acilia Repetundarum creó tribunales permanentes para sancionar el delito de concusión de los magistrados provinciales. Y el más famoso de estos juicios fue sin duda el de Verres, que dio fama y prestigio a un joven y ambicioso Cicerón. Cayo Verres había sido un mal gobernador en Sicilia y su comportamiento corrupto había llegado a ser escandaloso. A los habitantes de la isla no les fue fácil encontrar un abogado que defendiera su causa, porque Verres tenía amigos poderosos y eso entonces, como ahora, era una gran ventaja. En el año 70 a.C., 6 discursos magistrales con pruebas definitivas y una argumentación jurídica imbatible hicieron que Verres se exiliara sin esperar sentencia. A partir de ese momento, Cicerón, que fue el primero de su familia que alcanzó el rango senatorial, estuvo seguro de que su progreso en el cursus honorum ya no se detendría y de que llegaría a lo más alto, como efectivamente sucedió cuando fue nombrado cónsul. El juicio de residencia tiene la ventaja sobre el de peculado que se celebra in situ, es decir, que no hay que viajar a la polis, a la ciudad principal, claro, lo cual es bastante más cómodo para testigos y afectados. Esto fue así hasta que Carlos III, rey de la Casa de Borbón, en su afán de centralizarlo todo, trasladó una parte de los juicios de residencia, los demás enjundia, a la corte, restando a los americanos capacidad de control de la administración. Esta fue una de las muchas medidas impulsadas por Carlos III de la Casa de Borbón, repito, en su empeño por transformar los reinos de ultramar en colonias. En la última parte del siglo II después de Cristo, los juicios de peculado cayeron en desuso, en un imperio romano que pronto no conservaría de sí mismo más que el nombre. Y es curioso comprobar cómo a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los juicios de residencia fueron perdiendo pujanza hasta desaparecer. Los mecanismos de autocontrol del poder y la promoción del mérito se vienen abajo antes que el poder mismo. Los juicios de residencia existieron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz en 1812, y es muy significativo que fueran los liberales los que promovieran la eliminación de la que había sido herramienta poderosa y eficaz contra la corrupción y los abusos durante siglos. La administración borbónica, que jamás entendió el sistema imperial de la Casa de Habsburgo, tan generoso y flexible,
hizo cuanto estuvo en su mano por convertir América en una colonia al modo francés o inglés, en un proceso que reyes como Carlos III entendieron que era modernizar, pero que no eran más que desimperializar un territorio inmenso que no podía administrarse de aquella manera. De hecho, el sistema expansionista, según el modelo Metrópoli-Colonia, se demostró incapaz de generar estabilidad y no pudo durar más que unas décadas tras provocar catástrofes continentales en cadena. Quizás sería bueno recordar todo esto en momentos en que estamos en un periodo de precampaña electoral, pues simplemente para que algunas y algunos recuerden que la historia de España es algo más que la que pretenden recordar contra otras personas.